Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo el ejercicio donde suponemos una familia con un solo hijo en edad escolar y un ingreso anual de 500.000 pesos. Dicha familia vive en una ciudad sin acceso a escuelas públicas, teniendo que recurrir a la provisión privada de educación para su hijo. Represente la restricción presupuestaria para esta familia, mostrando las opciones disponibles entre cantidad de educación para su hijo y el resto de los bienes. Y luego, suponer ahora que se introduce una opción de educación pública gratuita por un valor de 80.000 pesos por estudiante, mostrar de qué manera se modifica la restricción presupuestaria de la familia. Y luego los siguientes incisos nos van a preguntar, bueno, ¿cuál va a ser la decisión óptima de la familia? ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio de consumo del resto de los bienes de educación? Y nos va a plantear que dibujemos distintos casos. Entonces, primero arranquemos representando la restricción presupuestaria, y obviamente la restricción presupuestaria son los 500.000 pesos que tiene que gastar en función de dos bienes, que acá vamos a llamar educación a uno, y el otro, resto de los bienes, podría ser un bien particular o una canasta, y como no nos dice nada en términos de los precios relativos, vamos a suponer que el precio es 1, ¿sí? Lo suponemos como un bien numerario, entonces la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser menos 1. Con lo cual, la familia puede consumir o 500.000 pesos en educación o 500.000 pesos en el resto de los bienes. Si se posa sobre este punto, va a estar consumiendo 0 de educación, el hijo no va a ir a la escuela, y va a consumir 500.000 pesos de otros bienes. Ahora, en términos de educación, si nos ponemos sobre este punto, la familia se va a gastar todo en la escuela privada, y por un valor de 500.000 y no va a consumir nada del resto de los bienes. Nosotros lo que vamos a suponer es que es una familia racional que maximiza utilidad, entonces en definitiva va a elegir una combinación entre bienes, entre el resto de los bienes y educación, tal que la pendiente de la curva de indiferencia se iguale a la relación de precio de la restricción presupuestaria. Entonces ahora lo que nos va a plantear el ejercicio es un cambio en la restricción presupuestaria de una manera particular gracias a un programa del gobierno que ofrece educación gratuita. Entonces, suponer ahora que se introduce una opción de educación pública gratuita por un valor de 80.000 por estudiante, mostrar de qué manera se modifica la restricción presupuestaria. Entonces, yo acá les pediría que pongan pausa al video y traten de dibujarlo ustedes, a ver si les sale. Si no, obviamente pueden poner play de vuelta y lo que vamos a tener es que la restricción presupuestaria nueva es esta. Y esto, fíjense que la restricción presupuestaria nueva lo que nos está diciendo es que gratuitamente nos ofrecen 80.000, ¿sí? Pero luego, después de los 80.000, si queremos consumir educación privada, tenemos que volver a la misma restricción presupuestaria que antes. Con lo cual, fíjense que si nosotros nos gastamos todo en la restricción, perdón, todo en el resto de los bienes, vamos a consumir bienes por 500.000, pero en este caso podemos utilizar la educación privada, la educación pública, ¿sí? En un punto como este. ¿Sí? Entonces vamos a tener educación por un valor de 80.000 y podemos consumir 500.000. Ahora, si nos queremos pasar a un punto como este, o sea, empezar a gastar en educación privada, porque la educación pública no nos satisface, fíjense que acá lo que podemos hacer es decir, bueno, en realidad si yo voy a comprar, lo voy a mandar a una escuela pública, perdón, a una escuela privada, lo tengo que sacar al chico de la escuela pública. Entonces, en definitiva, lo que me está diciendo es, bueno, mirá, si vos querés tener 80.000 pesos de educación, en definitiva lo tenés que pasar de sacarlo de la escuela pública y ponerlo al chico en la escuela privada, entonces vas a terminar en un punto como este. Que si vos querés gastar 80.000, vas a tener que parte de tu ingreso resignarlo y consumir menos del resto de los bienes. Y una vez a partir de acá volvés a la restricción presupuestaria original. Pero fíjense que esto se da, ¿por qué? Porque a vos el gobierno no te está dando de educación un sustituto perfecto de lo que vos estabas comprando, que era educación privada. Acá te está dando otro tipo de educación que es educación pública. Que está bien, que es gratuita porque no la pagás. Entonces, si vos gastás 0 en educación privada, podés estar en un punto como B, pero si vos querés pasar a consumir un poquito más de 80.000, en definitiva, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés que pagar la educación privada. No podés mandar mitad de horas al colegio, a un colegio privado y otro público.
En el caso que la educación fuese sustituible, lo que obtendríamos es una restricción presupuestaria de este sentido, como veníamos teniendo siempre. ¿Sí? En donde si yo quisiese gastarme todo en educación, bueno, me estaría gastando los 500.000 de antes más los 80.000 que me da el gobierno, ¿sí? Que sería un punto como este. Pero fíjense que no tenemos esto, lo que tenemos es algo distinto porque no son bien sustituibles la educación pública con la educación privada. O sea, no son iguales, no es el mismo bien. Pero obviamente nos da educación, con lo cual obviamente puedo dejar de consumir uno para consumir el otro. Bien, esta es la restricción presupuestaria nueva, que nosotros vamos a tener un individuo que se va a poner por acá o por donde querramos. Entonces, suponer que la familia en cuestión posee preferencias entre educación y el resto de los bienes, tales que la introducción de la escuela pública haga que reduzca la cantidad de educación recibida por su hijo. Representar esta situación y explicar por qué podría ocurrir dicho resultado. Entonces, acá lo que nos está planteando es, planteemos una familia que, dadas sus preferencias, está teniendo un resultado contraintuitivo al que uno esperaría que un programa en educación brinde. Porque si un gobierno brinda educación pública es para que la gente se eduque más. Digo, eso tendría todo el sentido del mundo. Pero si lo provee de esta manera, fíjense que nosotros podríamos tener el caso teórico de una familia tales que tiene las siguientes preferencias. Por ejemplo, supongamos una restricción donde antes, ¿sí?, esta línea continua nos poníamos en un punto como C y ahora nos quiebran de esta manera la restricción presupuestaria. Bueno, si nos quiebran de esta manera la restricción presupuestaria, fíjense que la nueva curva de utilidad que yo me puedo poner es sobre la utilidad 1. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, la utilidad 1 corta el punto en 80.000 y 500.000, es decir, la familia se está gastando todo su ingreso en el resto de los bienes y está aprovechando la incorporación de la educación pública. Pero fíjense una cosa, 80.000 es menos, o sea, el valor de la educación es menor que la educación que yo tenía en la restricción sin, ¿cómo se llama?, sin la intervención del gobierno. Entonces fíjense que yo teóricamente podría tener un punto en donde provee educación pública, los individuos utilizan la educación pública, ¿sí? Pero como la educación pública es un sistema particular donde es 0 u 80.000, digo, o algún punto en el medio, pero no es más de 80.000, a mí por ahí me conviene ponerme en este punto de la restricción presupuestaria y estar recibiendo menos educación, que antes tenía 100.000, por ejemplo, que la situación sin educación pública. Fíjense que es teóricamente posible, no estamos diciendo que esto es lo que vaya a suceder, pero lo que estamos diciendo es que por ahí, en una situación donde no tenés educación pública, estás eligiendo una situación mejor. ¿Qué pasa? Al individuo le gustaría tener 100.000 de educación, o a la familia, lo que pasa es que la educación pública solamente le permite hasta 80. Y si quiere tener 100.000, fíjense que tiene que resignar un montón de ingresos, y por ahí no está dispuesto a resignar tanto ingreso. Pero bueno, esto se da por las preferencias. Representar, este es el otro inciso, el caso de otra familia de igual composición que lo anterior, pero cuya decisión de gasto en educación no varía ante la participación de la opinión pública, de la opción pública, perdón. Y bueno, fíjense que si yo tengo un individuo que se posa por acá, con una restricción presupuestaria de esta línea, fíjense que la incorporación de la educación pública no le modifica nada a la restricción presupuestaria. ¿Por qué? Porque la curva de utilidad, si nosotros la proyectamos, la curva de indiferencia sigue por acá, y que es menor, digo, que es mayor a la utilidad que me puede dar una curva de indiferencia que pasa por este punto donde nosotros teníamos antes. Entonces fíjense que este individuo sigue manteniendo su misma preferencia de educación, pero también, ¿qué sucede? Bueno, no entra en el programa de educación pública. Fíjense que valora mucho más la educación por un valor de 300.000 y en términos relativos, ¿no?, al resto de los bienes. Y entonces dice, no, yo sinceramente no, prefiero no tener entrar al sistema de educación pública porque, ¿por qué? Porque el sistema de educación pública me ofrece hasta 80.000 y a mí me gustaría tener 300.000, entonces yo estoy dispuesto a sacrificar todo este ingreso
en pos de tener 300.000 de valor de educación pública, de educación privada, perdón. De educación en definitiva. Pasa que se va al sistema privado. Y representar el caso de otra familia de igual composición que el anterior, que decide una mayor cantidad de educación que la inicial al cambiar su hijo a la escuela pública. Y esto es interesante porque acá lo que estamos diciendo es que va a pasarlo al revés de lo que sucedió en el caso anterior, que esto es un poco lo que sucede con lo que uno esperaría que suceda con un programa de educación pública, digo, que la gente se eduque más. Entonces, fíjense si nosotros tuviésemos un individuo como el siguiente, en U0, que estuviese maximizando sobre este punto, que está consumiendo relativamente poco de educación y un montón del resto de otros bienes, y le ofrecen la solución de educación pública. Y bueno, el tipo estaría mejor sobre esta curva de indiferencia, en este punto, entonces estaría educándose más. ¿Cómo veo que se está educando más? Y bueno, porque su valor de educación es mayor, ¿sí? Pasa de 40.000 a 80.000. Entonces, es interesante cómo este esquemita simple nos está diciendo, bueno, acá tenés el efecto teórico de que los individuos van a buscar maximizar utilidad. Yo le estoy cambiando la restricción presupuestaria, pero depende la curvatura de sus preferencias y el monto del programa, nosotros vamos a elegir estar en un punto o en el otro. Fíjense una cuestión, a ver si tenemos... vamos con el último inciso. Suponer ahora que en lugar de la escuela pública el gobierno introduce un sistema de cheques o vouchers escolares por valor de 80.000 pesos, que pueden utilizarse por las familias para canjearlos en la escuela acreditada de su preferencia. Representar la restricción presupuestaria en este caso cambiará la decisión de gasto en educación de la familia respecto del planteado en B, ilustrar esto para familias con distintas preferencias. Entonces acá lo que nos está diciendo es yo te doy un voucher por 80.000, yo no te doy la opción de que entres a una escuela pública, sino que lo que te doy es un voucher, que vos podés entrar a cualquier escuela privada, ¿sí? Pero ese voucher te sirve como vale para pagar parte de esa educación privada. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo se modifica la restricción presupuestaria. Porque ahora no nos están diciendo o escuela pública hasta 80.000 y si querés más pagá y andá a la privada. Ahora nos están diciendo yo te doy 80.000 pesos y gastalo en cualquier institución educativa que vos quieras. Que obviamente van a ser todas privadas, digo, porque acá lo público venía porque el Estado ofrecía eso. Incluso ustedes pueden pensar esquemas mixtos, ¿no? Y fíjense que lo que sucede, acá lo que sucede es un poco el grafiquito que habíamos hecho antes, donde yo te estoy ampliando las posibilidades de educación específica en 80.000 pesos, por un valor de 80.000 pesos. Entonces fíjense esto, si yo te lo modifico de esta forma, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Bueno, que este individuo pasa acá, que este individuo pasa acá, ¿sí? Que este individuo pasa acá. Yo con este esquemita lo que estoy diciendo, bueno, todos van a tener mayor educación y a la vez todos van a gastar más en el resto de los bienes. Entonces fíjense cómo los esquemitas estos simples de maximización de utilidad con una familia que decimos que es racional y maximiza sujeto a una restricción presupuestaria, puede tener distintas decisiones y podemos terminar en distintos puntos dependiendo la estructura de la intervención del Estado. Entonces lo que estamos queriendo decir con esto es que, ojo, que no todas las intervenciones del Estado son las mismas. Y no todas las intervenciones, por más que nosotros tengamos un objetivo, que en este caso sea aumentar la educación, existen casos en los que podrían ser contraproducentes. Ahora, fíjense una cosa. No solamente depende de la estructura de las preferencias, pero que en definitiva esto es lo que nos está diciendo el ejercicio, pero también depende de la estructura de la restricción presupuestaria y del tamaño de la educación. Porque nosotros lo que tenemos es un punto como este, digo, una restricción que es así. Entonces estamos diciendo, bueno, dadas las preferencias, este individuo, cuando antes era así, ahí, ¿sí? Ahí, cuando este individuo no se va a modificar. Pero ¿qué sucede
Si nuestra restricción presupuestaria es de esta manera, o sea, yo tengo una restricción presupuestaria con el mismo individuo, ¿sí? Y yo le meto un programa de educación pública súper ambicioso, que se iguala al de educación privada, incluso se iguala tanto que yo te ofrezco el máximo de educación pública el máximo de educación privada que vos tenías. ¿Qué va a hacer este individuo? Y bueno, se va a poner acá. Entonces va a recibir más educación, ¿sí? Va a estar eligiendo más educación. Depende un poco de qué tan fuerte sea la educación pública. Ahora, si la educación pública es muy chiquita, ¿sí? Y esto debería ser así. Y vos estabas en un punto como... Esto vendría a ser así. Digo, y vos estabas en un punto muy cercano acá a la izquierda, por ahí recibís menos educación. Pero todo esto va a depender de las magnitudes de cómo se modifiquen las restricciones presupuestarias y también de las preferencias.